Hubo un hombre que creyó haber descifrado el secreto más profundo del universo. Un hombre que caminó entre la gente convencido de ser un dios inmortal. Un hombre cuyas palabras resonaron durante siglos después de su muerte. Su nombre era Empédocles. Y lo que pensó cambió para siempre la historia del pensamiento humano. Pero para entender quién fue, primero debemos viajar muy atrás en el tiempo. Imagina el Mediterráneo hace 2500 años, bañado por una luz dorada e implacable. Las ciudades griegas se levantan sobre colinas rocosas, rodeadas de olivos y el murmullo del mar. En ese mundo, los dioses no eran metáforas, eran presencias reales que gobernaban cada tormenta y cada cosecha. Los hombres miraban el cielo y veían voluntad divina en cada rayo, en cada eclipse, en cada marea. Pero había un grupo de personas que se atrevían a hacer algo extraordinariamente peligroso. Se atrevían a preguntar ¿por qué? No por qué lo quiso Zeus, no por qué lo decidió Poseidón, sino por qué en términos de causas, de fuerzas, de naturaleza. Estos hombres eran los filósofos presocráticos, los primeros en intentar explicar el mundo sin recurrir a los mitos. Y entre todos ellos, uno de los más fascinantes, uno de los más audaces, fue Empédocles de Agrigento. Nació alrededor del año 495 a.C. en Sicilia, la gran isla que domina el centro del Mediterráneo. Agrigento era entonces una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo griego. Sus templos se elevaban majestuosos sobre acantilados que caían directo al mar. Sus ciudadanos comerciaban con Cartago, con Egipto, con el mundo entero conocido entonces. Era un lugar donde la riqueza convivía con la filosofía, donde el lujo podía coexistir con la búsqueda del conocimiento. Y en ese ambiente nació Empédocles, hijo de una familia aristocrática y acomodada. Desde joven mostró una inteligencia que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Estudiaba la naturaleza con una intensidad casi obsesiva, observando el mar, el viento, las rocas, el fuego. Viajó por las colonias griegas del sur de Italia, absorbiendo todo el pensamiento filosófico de su época. Conoció las ideas de Pitágoras, con su mística de los números y la transmigración de las almas. Estudió a Parménides, quien sostenía que el cambio era una ilusión y que solo el ser eterno era real. Pero Empédocles no era un hombre que aceptara las ideas de otros sin someterlas al fuego de su propia razón. Su mente era demasiado original, demasiado vasta, demasiado inquieta para conformarse. Y así, con el tiempo, comenzó a construir su propia visión del cosmos, una visión que ningún ser humano había formulado antes con tanta claridad y con tanta ambición. Pero Empédocles no era solo un filósofo encerrado en una biblioteca imaginaria meditando en soledad. Era un hombre de acción, de presencia, de carisma magnético y casi sobrenatural. Se dice que curaba enfermos, que devolvía la salud a quienes los médicos habían abandonado. Las leyendas cuentan que una vez detuvo una plaga en la ciudad de Selinunte, desviando el curso de 2 ríos. La gente lo seguía por las calles con admiración, con reverencia, con algo parecido al temor sagrado. Vestía una túnica púrpura, la corona de oro en la cabeza y sandalias de bronce reluciente. No era la imagen de un sabio humilde y apartado del mundo. Era la imagen de alguien que creía profundamente ser algo más que un hombre ordinario. Él mismo lo escribió con sus propias palabras, sin ningún rubor y sin ninguna ironía. Declaró ser un dios inmortal, exiliado temporalmente en un cuerpo mortal por sus errores pasados. Y quizás esa convicción, ese exceso de certeza sobre su propia naturaleza divina, fue tanto su grandeza como su ruina. Porque Empédocles vivía en esa frontera extraña entre el genio y la desmesura, entre el hombre que observa el universo con ojos de científico y el profeta que cree haber sido elegido para comprenderlo. Y en esa tensión, en esa contradicción viva y ardiente, nació una de las teorías más influyentes de toda la historia del pensamiento. Una teoría que explicaba qué era el mundo, de qué estaba hecho, cómo había nacido y hacia dónde se dirigía.
una teoría que el mundo tardaría más de 2000 años en superar. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás parado frente al mar en una tarde de verano siciliano. Sientes el calor del sol sobre tu piel, ese calor que penetra los huesos y que parece eterno. Escuchas el viento que agita las hojas de los olivos, invisible pero poderoso, inaprehensible pero real. Ves las olas que rompen contra las rocas, esa agua que nunca descansa, que siempre regresa. Y debajo de tus pies, la tierra firme, sólida, inamovible, la base de todo lo que existe. Empédocles miraba exactamente ese mismo paisaje hace 2500 años y se hacía una pregunta monumental. ¿De qué está hecho todo esto? ¿Qué hay detrás de la infinita variedad de formas, de colores, de texturas que componen el mundo visible? Los filósofos anteriores a él habían propuesto respuestas simples y elegantes. Tales de Mileto creía que todo era en el fondo agua, la sustancia primordial de la que emanaba toda existencia. Anaxímenes pensaba que era el aire el principio de todas las cosas, el aliento invisible del cosmos. Heráclito veía en el fuego la metáfora y la realidad del universo en perpetuo cambio. Pero Empédocles miró todas esas respuestas y pensó que ninguna era suficiente, porque el mundo no podía reducirse a una sola cosa, cuando ante sus ojos se desplegaba una variedad inagotable. Y entonces formuló su respuesta, una respuesta que resonaría durante 20 siglos sin encontrar rival. Todo lo que existe, dijo Empédocles, está compuesto por 4 elementos fundamentales e indestructibles. Los llamó las 4 raíces de todas las cosas, porque de ellas brotaba la totalidad del universo. El fuego, ardiente y luminoso, principio de la energía y la transformación. La tierra, sólida y oscura, principio de la forma, de la permanencia, de la materia densa. El agua, fluida y fría, principio de la fluidez, de la vida, de lo que circula y nutre. Y el aire, sutil e invisible, principio del movimiento, del espacio, de lo que une sin ser visto. Estos 4 elementos no eran creados ni destruidos, eran eternos e inmutables en su esencia. Lo que cambiaba, lo que nacía y moría, lo que se transformaba ante nuestros ojos, no era ninguno de ellos en sí mismo. Lo que cambiaba era la proporción, la mezcla, la combinación en que se encontraban en cada momento. Un hueso, escribió Empédocles, está formado por 4 partes de fuego, 2 de tierra y 2 de agua. La sangre, en cambio, es una mezcla perfectamente equilibrada de los 4 elementos en partes iguales. Los árboles crecen porque las proporciones de sus elementos cambian a medida que absorben la tierra y el sol. Las llamas consumen la madera porque liberan el fuego que estaba atrapado dentro de ella. El universo entero era, en la mente de Empédocles, una sinfonía de combinaciones y separaciones constantes. Un gran laboratorio cósmico donde 4 ingredientes eternos se mezclaban en proporciones infinitamente variables. Pero aquí viene la pregunta que Empédocles no podía ignorar, la pregunta que lo perturbaba. Si los elementos son eternos e inertes por sí mismos, ¿qué los mueve? ¿Qué los mezcla y qué los separa? ¿Qué fuerza hace que la tierra se una con el agua para dar origen a la arcilla, a la roca, a la vida? ¿Qué fuerza hace que el fuego se separe del aire y ascienda hacia el cielo en busca de su lugar natural? Y aquí Empédocles dio el paso más audaz, el más hermoso, el más profundamente humano de toda su filosofía. Dijo que las fuerzas que gobiernan el cosmos no son mecánicas, ni frías, ni indiferentes. Son, en el fondo, las mismas fuerzas que gobiernan el corazón de los hombres. Las llamó filía y neikos, que en griego significan amor y discordia. El amor es la fuerza que une, que mezcla, que atrae los elementos entre sí para crear formas nuevas. La discordia es la fuerza que separa, que desintegra, que disuelve las mezclas y dispersa los elementos. Y el cosmos entero, dijo Empédocles, es el eterno teatro de esa batalla entre estas 2 fuerzas opuestas. Cuando el amor prevalece completamente, todos los elementos se funden en una esfera perfecta y armoniosa, una esfera que Empédocles llamó el esfairos, el todo unificado, la totalidad sin partes,
el cosmos en estado de paz absoluta. Pero esa paz no dura eternamente, porque la discordia nunca descansa. Poco a poco, la discordia penetra en la esfera perfecta y comienza a separar los elementos. Y de esa separación nace el mundo que conocemos, el mundo de la diversidad, del cambio, de la muerte y del nacimiento. El ciclo se repite eternamente. Amor que une, discordia que separa, amor que vuelve a unir. Un cosmos que respira, que late, que vive con una vida propia incomprensible pero majestuosa. Hay momentos en la historia del pensamiento en que una mente individual se adelanta tanto a su época que sus contemporáneos no pueden comprenderla del todo, y sus sucesores la descubren con asombro. Empédocles fue uno de esos hombres que piensan con siglos de anticipación. Y no lo decimos como un elogio retórico vacío, lo decimos porque los hechos lo demuestran con una precisión asombrosa. Vivió en el siglo V a.C., en una época sin microscopios, sin laboratorios, sin instrumentos de medición. Solo tenía sus ojos, su razón y esa capacidad extraordinaria de observar la naturaleza con una atención casi sobrehumana. Y sin embargo, algunas de las intuiciones que formuló en versos épicos anticipan descubrimientos que la ciencia tardaría milenias en confirmar. Empédocles observó que cuando se sumerge un cubo de metal en agua, el nivel del agua sube. De esa observación aparentemente simple, dedujo que el aire era una sustancia material real, no solo un vacío entre las cosas. Demostró experimentalmente con un instrumento llamado clepsidra que el aire ocupa espacio y ejerce presión. 2000 años antes de que la física moderna estableciera ese principio, Empédocles ya lo había intuido y demostrado. También se interesó profundamente por la naturaleza de la luz y de la visión. Propuso que la luz emitida por el sol viajaba por el espacio y que tardaba un tiempo en llegar hasta nuestros ojos, una idea que parecía absurda para sus contemporáneos y que la ciencia moderna confirmaría como rigurosamente correcta. Se preguntó cómo era posible que los ojos vieran, cómo la imagen del mundo exterior penetraba en la mente, y formuló una teoría de la percepción que combinaba la emisión de rayos visuales con la recepción de imágenes externas. Sus reflexiones sobre la biología fueron igualmente extraordinarias y perturbadoramente modernas. Empédocles fue el primero en afirmar que todos los seres vivos estaban emparentados entre sí, que los animales, las plantas y los seres humanos compartían los mismos elementos fundamentales en distintas proporciones, que la diferencia entre una roca y un árbol, entre un pez y un hombre, era de combinación y no de sustancia. Fue más lejos todavía y propuso una prototeoría de la evolución que resulta escalofriante en su intuición. Imaginó que en los primeros tiempos del mundo nacieron criaturas fragmentarias, incompletas, monstruosas. Brazos sin cuerpo que vagaban solos, cabezas sin cuello que rodaban por el suelo, ojos sin rostro que flotaban en el aire. La mayoría de esas criaturas eran incapaces de sobrevivir y desaparecían rápidamente. Solo las que tenían configuraciones adecuadas, las que podían alimentarse y reproducirse, persistían y se multiplicaban. 21 siglos antes de Charles Darwin, Empédocles había formulado un principio que rozaba la selección natural. No era lo mismo, no tenía la precisión ni el mecanismo que Darwin describiría, pero la intuición estaba ahí. Y eso solo por sí mismo lo convierte en una de las mentes más extraordinarias de toda la historia humana. Pero la influencia de Empédocles no se limitó al campo de lo que hoy llamaríamos ciencias naturales. Su impacto en la filosofía y en la medicina fue igualmente profundo y duradero. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, tomó los 4 elementos de Empédocles como base para su teoría. Los transformó en los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y esa teoría humoral dominó la medicina occidental durante más de 15 siglos después de Hipócrates. Platón, el más grande de los filósofos griegos, leyó a Empédocles y dialogó con sus ideas en varios de sus diálogos. Aristóteles, el enciclopedista supremo de la antigüedad, adoptó la teoría de los 4 elementos y la convirtió en el fundamento de su física y su cosmología. Y a través de Aristóteles, los 4 elementos de Empédocles llegaron a la Edad Media, al Renacimiento, a la alquimia árabe y europea.
El concepto resonó en la astrología, en la medicina, en la filosofía natural durante más de 2000 años continuos. No hay ningún otro pensador de la antigüedad cuya idea específica haya dominado el pensamiento humano durante tanto tiempo. Y todo comenzó con un hombre en Sicilia que miraba el mar, el fuego, la tierra y el aire y se preguntaba qué había detrás. Hay algo profundamente conmovedor en esa imagen, un ser humano solo frente al universo, armado únicamente con su razón, sin tecnología, sin datos, sin la acumulación de siglos de ciencia previa sobre la cual apoyarse. Solo la mente desnuda frente al misterio desnudo, intentando nombrar lo innombrable, y logrando, contra toda probabilidad, formular verdades que el tiempo tardaría milenios en refinar, pero nunca pudo borrar. Toda gran vida termina con una historia. Y la vida de Empédocles terminó con la historia más extraña, más perturbadora, más perfectamente simbólica que podría imaginarse. Según la tradición antigua, recogida por el poeta Diógenes Laercio siglos después, Empédocles murió arrojándose al volcán Etna, el gran volcán de Sicilia, ese gigante de fuego que domina la isla desde tiempos inmemoriales. La leyenda dice que quería demostrar su inmortalidad divina, que quería desaparecer sin dejar rastro como un dios que regresa a su morada. Pero el Etna lo delató. Supuestamente arrojó una de sus sandalias de bronce que fue encontrada en el borde del cráter. No hay certeza histórica de que esto ocurriera realmente, pero hay algo en esa imagen, el filósofo que se entrega al fuego, que resulta imposible de olvidar. Porque Empédocles había pasado su vida estudiando los elementos, hablando del fuego como fuerza primordial del cosmos. Y la historia, o la leyenda, quiso que fuera el fuego quien reclamara su cuerpo al final. Como si el universo que él había descrito decidiera escribir el último capítulo de su vida con una ironía perfecta. Murió alrededor del año 430 a.C., dejando detrás de él 2 poemas épicos escritos en verso, a la manera de Homero. Uno se llamaba Sobre la naturaleza, donde exponía su cosmología de los 4 elementos y las 2 fuerzas. El otro se llamaba Purificaciones, donde hablaba de la transmigración de las almas y de su propia naturaleza divina. De ambos poemas solo conservamos fragmentos, rescatados de las citas que otros autores hicieron a lo largo de los siglos. Es una tragedia intelectual de primer orden que esas obras no hayan llegado completas hasta nosotros, porque lo que sobrevive es suficiente para intuir la magnitud de lo que se perdió. Los fragmentos que poseemos tienen una belleza literaria que va mucho más allá de la filosofía abstracta. Empédocles no escribía tratados secos y técnicos, escribía poesía, poesía filosófica de una densidad y una música extraordinarias. Cada verso era al mismo tiempo un argumento racional y una imagen visual de una potencia cinematográfica. Esa combinación de rigor intelectual y belleza literaria lo hace único entre todos los filósofos de la antigüedad. Y ese legado doble, el del pensador y el del poeta, es lo que hace que su figura siga fascinando a quienes se acercan a ella. Durante siglos, la teoría de los 4 elementos fue mucho más que una curiosidad histórica. Fue el marco conceptual dentro del cual la humanidad intentó comprender la naturaleza durante más de 2000 años. Los médicos medievales diagnosticaban enfermedades según el desequilibrio entre los 4 humores derivados de los 4 elementos. Los alquimistas medievales y renacentistas buscaban transformar los elementos unos en otros para encontrar la piedra filosofal. Los astrólogos asignaban elementos a los signos del zodiaco siguiendo una tradición que se remontaba directamente a Empédocles. Su sombra se extendía sobre la cultura occidental de una manera tan profunda que la mayoría de la gente ni siquiera la percibía. Cuando la revolución científica del siglo XVII comenzó a desmantelar la física aristotélica, también desmanteló los 4 elementos. Lavoisier, en el siglo XVIII, demostró que el agua no era un elemento, sino un compuesto de hidrógeno y oxígeno. La tabla periódica de Mendeleev reveló que los verdaderos elementos de la naturaleza eran muchos más de 4. La física moderna habló de quarks y leptones, de campos cuánticos y energía oscura.
Pero, ¿significó eso que Empédocles había estado completamente equivocado? La respuesta es más compleja y más interesante que un simple sí o no. Empédocles no estaba describiendo átomos ni moléculas, él estaba describiendo propiedades fundamentales de la materia: el fuego como energía, el aire como gas, el agua como líquido, la tierra como sólido. En ese sentido, sus 4 elementos son casi una clasificación de los estados de la materia que la física moderna sí reconoce, y su intuición de que el universo es el resultado de fuerzas que unen y separan no está tan lejos de la física de partículas moderna. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, hacen exactamente eso. Unen y separan, organizan y desorganizan, crean estructuras complejas a partir de componentes simples. Empédocles no tenía el lenguaje matemático para describir todo eso con precisión, pero tenía algo que ninguna ecuación puede reemplazar: la intuición de que detrás de la complejidad visible hay una simplicidad profunda. Y esa intuición, esa convicción de que el universo tiene una lógica interna que la mente humana puede descifrar, es el legado más verdadero de Empédocles. Porque en el fondo, lo que él hizo en Sicilia hace 2500 años es lo mismo que hacemos hoy en los laboratorios más avanzados del planeta. Mirar el mundo con asombro, hacernos preguntas que parecen imposibles y atrevernos a formular respuestas. Eso es filosofía. Eso es ciencia. Eso es lo más profundamente humano que existe. Y mientras sigamos haciéndolo, mientras sigamos mirando el cielo y preguntando por qué, el espíritu de Empédocles estará vivo. No en las academias ni en los libros de texto, sino en ese impulso indomable que nos hace querer entender. En esa llama que ninguna discordia puede apagar del todo, porque el amor al conocimiento siempre encuentra la manera de regresar.